Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Mariana Vendersky. Vamos a ver ahora irrigación del sistema nervioso central. Como es bastante extenso el tema, lo hemos dividido en distintas partes, así que vamos a empezar por las arterias y en particular vamos a empezar por las arterias que irrigan por encima del tentorio, por encima de la tienda del cerebelo. Bueno, llegan a la parte supratentorial dos sistemas. Primero vamos a hablar del sistema carotidio. Esto que ven acá es una angiografía por un angio-TC. Recuerdan, es un estudio en el cual se pone iodo, contraste, y se hace una tomografía y se sustrae todo lo que no es, lo que no está contrastado. Entonces se pueden ver las arterias en 3D. Fíjense, ahí tienen las carótidas. Todo esto depende del árbol vascular carotidio. Bueno, en verdad, aparte de las carótidas, llegan también el otro sistema que es el sistema vertebral. Las carótidas internas van a dar, son dos, una de cada lado, y también tenemos dos arterias vertebrales, por lo cual llegan al sistema nervioso central 4 vasos. Y las carótidas internas van a dar distintas ramas que van a irrigar el cerebro, la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea. Las vertebrales, de las que vamos a hablar en la siguiente clase, dan origen al tronco basilar y este da origen a las cerebrales posteriores. Todas estas ramas nacen profundamente, transcurren por las profundidades de los surcos o de las cisternas y después se hacen superficiales. Bueno, ahora les voy a contar una historia extraña de cómo Thomas Willis en el año 1664, descubre este marcianito. Les voy a pedir que agarren lápiz y papel y dibujen conmigo, así no se lo olvidan más. Vamos a dibujar la cabeza del marcianito, los ojos, el cuerpo, los pies, las piernas, unas orejas, unas antenitas, unos brazos. Bueno, como es un marciano, tiene varios brazos, ¿sí? Y le vamos a poner unos zapatos y le vamos a poner un cinturón. Bueno, si ustedes aprendieron a dibujar esto, aprendieron en el polígono de Willis, ¿sí? Entonces, ¿qué está formado? Es un círculo arterial que está formado por ramas de la carótida interna, por un lado la arteria cerebral media, por otro lado la arteria cerebral anterior. Esto se une con la del otro lado por esta arteria que se llama comunicante anterior. Y después tenemos las dos arterias vertebrales. De cada una de las arterias vertebrales sale esta arteria que se llama cerebelosa posterior-inferior. Esto no forma parte del polígono de Willis, pero ya se lo voy contando. Después las dos vertebrales se unen y forman el tronco basilar. De ahí salen la cerebelosa anteroinferior, la cerebelosa superior y la arteria auditiva interna. Y por último, el tronco basilar termina en la cerebral posterior, que es la que sí va a formar parte del polígono de Willis, uniéndose con la carótida interna por la comunicante posterior. Entonces, este círculo arterial, ahora lo vamos a ver, garantiza que llegue sangre a todos los lugares del encéfalo. Bueno, acá estaría in situ el polígono de Willis. Como ven, está en la base del cerebro, ¿sí? Tengo que agarrarlo y mirarlo del lado de abajo. Y entonces voy a ver, acá está la carótida, ahí está la cerebral media, acá se cortó una parte del temporal para poder ver el trayecto que tiene por la cisura de Silvio, ¿ven? Está ahí adentro escondida. Bueno, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, y acá tenemos el tronco basilar dando la cerebral posterior, uniéndose con la carótida interna por la comunicante posterior. Muy bien, seguimos. Acá vemos el polígono de Willis con 3 métodos distintos. Postmortem es este, en un frasco, ¿sí? Donde pueden ver el círculo completo, lo más lindo. Esta es una angio-TC, como la que vimos antes, pero sin la reconstrucción 3D, donde ven acá las dos cerebrales posteriores, las cerebrales medias, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior. Bien, y acá una angiografía por resonancia, ¿sí? Acá ven las dos vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores. Ahí se ve la cerebelosa superior, las carótidas, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior. Bueno, como ven, con cualquiera de los 3 métodos se puede ver muy lindo todo el árbol vascular.
El tema con el polígono de Willis es que solamente el 20% de la gente lo tiene completo, como les acabo de contar. ¿Sí? Hay gente que tiene, por ejemplo, una cerebral posterior que nace de la carótida, ¿sí? Como en este caso, en vez de nacer de la basilar, ¿sí? Nace de la carótida. O que las dos cerebrales posteriores nazcan de la carótida. Esto se llama variante fetal porque así es en el feto, nacen de ahí. Después la cerebral posterior se integra un poco más al circuito posterior. Puede ser que no haya una comunicante posterior, puede ser que no tengan, que esté totalmente separado. Bueno, fíjense, muchas variedades son absolutamente normales, ¿sí? Van a ver, cuando ustedes pidan un estudio por ejemplo, angiografía por resonancia o lo que sea, que cuando encuentran alguna variante de estas, el radiólogo se las va a informar para que no se asusten, pero no por eso son patológicas. Bueno, todas estas ramas que les conté, cerebral anterior, media, posterior, siempre van a dar, cuando son profundas en el origen, siempre dan ramas perforantes, fíjense, ¿sí? Y luego van a dar ramas corticales, que también van a perforar desde la corteza hacia el interior. Bueno, empecemos a hablar una por una de todas estas arterias. La carótida interna tiene distintos segmentos, tiene un segmento que está en el cuello. Recuerdan que teníamos una carótida común, después teníamos la carótida externa, que acá no está mostrada, pero es la que va a dar un montón de ramas en el cuello. La carótida interna no da ninguna rama, sigue derechita, y por eso la reconocemos, ahora veremos en los estudios de imagen. Bueno, este segmento que está en el cuello se llama C1. Luego va a entrar al cráneo por un canal que se llama canal carotidio. ¿Sí? Es un agujero que hay en la base del cráneo y toma esta forma cuando entra para poder perforar el cráneo. Después de ahí se va a meter en el seno cavernoso. La parte del canal carotidio se llama C2 o segmento, craneal. La C3, segmento cavernoso. Y cuando sale el seno cavernoso, el último segmento que se llama C4, que es el que va a dar la rama cerebral media y la cerebral anterior. ¿Sí? Acá la están viendo de frente y acá la están viendo de perfil. Así se vería en una angiografía. Bien. Entonces, fíjense acá. Tenemos el callado de la aorta, ¿sí? Con las tres ramas, que son la subclavia, la carótida, el tronco brachiocefálico, y ahí está la otra carótida. Bueno, y fíjense que acá tenemos esta carótida común que se va a dividir en una que no da ninguna rama y en otra que sí da un montón de ramas, ¿sí? Que es esta, la carótida interna, la que se va a meter en el cráneo y hasta esa forma de S, también se llama sifón carotidio, ¿sí? Acá ven otra incidencia de frente de la carótida, que habíamos visto ese rulito, con la cerebral media y la cerebral anterior. Bien. Acá ven una angiografía digital, que se ve también muy linda, donde vemos la carótida común, la carótida interna, ven que sigue derechito por el cuello sin hacer nada, en cambio la carótida externa está dando ramas al cuello. Bueno, se mete en el cráneo, este es el segmento que entra en el cráneo, luego el segmento cavernoso, supraclinoideo, cerebral media y cerebral anterior. Bueno, C4, o sea, el último segmento supraclinoideo, como dijimos, siempre las ramas profundas van a dar ramas perforantes al principio, y entonces fíjense dónde está C4, ¿sí? Como está bien en la base del cráneo, va a dar ramas perforantes para el hipotálamo, acá está el hipotálamo, ven los cuerpos mamilares y el tallo de la hipófisis. Bueno, un montón de ramitas para esta región. ¿Sí? También para el quiasma óptico, que es esta estructura grande que está acá. Estas ramas se van a superponer el territorio de estas pequeñas ramitas con ramitas de la coroidea o de la cerebral posterior o de la comunicante posterior. Acá hay un montón de arterias y cada una da ramas perforantes. De hecho, esto se llama espacio perforado anterior. ¿Sí? Son compartidos por varias de estas arterias. Bueno, la comunicante posterior, que es una de las ramas de la carótida interna, acá la vemos, ¿sí? Está saliendo hacia atrás, hacia la cerebral posterior. Sale de C4 entre el origen de la arteria oftálmica y la bifurcación terminal. En el feto, como les decía, la arteria comunicante posterior continúa como cerebral posterior, como se ve acá.
¿sí? Acá tienen una que está saliendo del tronco basilar y la otra está saliendo directamente de la carótida. En el adulto, la última se anexa al sistema basilar. Hay una cosa muy importante que tiene la comunicante posterior, que es la arteria satélite del tercer par. Justamente va pegadita al tercer par. Acá lo vamos a ver con más detalle. Fíjense, tronco basilar. Las dos cerebrales posteriores, una, dos, ¿sí? Acá está el tercer par, que también se relaciona con la cerebral posterior y con la cerebelosa superior. Y a medida que se va a ir para adelante, ven, sigue exactamente, tiene que ir hasta el seno cavernoso, sigue exactamente el recorrido de la comunicante posterior. Acá está la carótida y aquí vemos la comunicante entre entre la cerebral posterior y la carótida. Y acá ven el espacio perforado anterior que vimos recién. Ahí está el otro. Bueno, un ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes ven algún paciente con una anomalía del tercer par, en realidad lo que tienen que pensar es que no tenga un aneurisma de comunicante posterior. Como en este caso, ¿sí? Tiene un enorme aneurisma de comunicante posterior, también tiene otros de comunicante anterior y del tip de la basilar. Esto es una angio-TC también, pero bueno, es algo para sospechar cuando ustedes vean un paciente con un tercer par aislado, tercer par completo. Bueno, la coroide anterior, sí, ahí está, sí, a ver, perdón, carótida interna. Coroide anterior tiene un segmento que sale de la cisterna y otro segmento que va a formar el plexo coroideo. Fíjense las ramas que da cuando está en la cisterna, ahí en la cisterna carotidia, que le da todo también lo que está en el espacio perforado anterior, a la cintilla óptica, un poquito más atrás, al cuerpo geniculado externo, al brazo posterior de la cápsula interna, parte del globo pálido, a las radiaciones ópticas en el origen y al tercio medio del pedúnculo cerebral. Como les decía, muchos territorios se superponen y se intercambian con la carótida interna y con la comunicante posterior. ¿Sí? Ahí la tienen. Coroidea y ahí está la otra coroidea. Bien, acá también. Sí, está en el espacio perforado anterior junto con las otras. Luego les voy a mostrar los territorios. Acá tienen entonces un infarto de coroidea anterior como para que quede bien claro cuál es el territorio. ¿Sí? Fíjense, cápsula interna, brazo posterior, cuerpo geniculado externo, el origen de las radiaciones ópticas. En este dibujito, que es una intervención artística sobre una resonancia, yo pinté de distintos colores los territorios de las arterias que estamos viendo. Entonces, esto que está pintado de verde acá, en cada uno de los cortes, fíjense, es el territorio entonces de la coroide anterior. Territorio chiquito. Vamos a seguir. Una de las ramas terminales que da la carótida interna es la cerebral anterior. También tiene distintos segmentos, como habíamos hablado de la carótida. Un segmento que se llama A1, que es desde el origen hasta la comunicante anterior, que también va de ramas perforantes que se llaman lentículo estriadas mediales. El segmento A2 va desde ahí hasta la bifurcación y da distintas ramas que se llaman recurrente de Heubner, órbito frontal medial y frontopolar. El segmento A3 da ramas corticales, calloso marginal, ramas frontales internas anterior, media posterior, pericallosa, parietales internas superior e inferior. La arteria comunicante anterior, increíblemente, esto es una curiosidad de los libros de anatomía, no es una verdadera rama. No se sabe de quién es rama, es un ramo anastomótico, pero en realidad, bueno, nadie se hace cargo de quién es esa rama. Bueno, acá tienen representada la cerebral anterior. Forma característica, el territorio de la cerebral anterior es la cara medial del hemisferio. Imagínense que ustedes pudieran ponerse las manos entre los dos hemisferios por la cisura interhemisférica, desde adelante, desde acá, y entonces eso que están tocando con la mano es el territorio de la cerebral anterior. Fíjense entonces cómo da ramas a la parte orbitaria del frontal, la parte interna del frontal, ¿sí? La rama pericallosa y calloso marginal, que es como termina.
Bueno, y acá tienen el territorio de las distintas ramas. ¿Sí? Uno podría tener infartos selectivos de cada una de estas ramas que dijimos. ¿Sí? Pero lo importante para tener en cuenta de la cerebral anterior es que irriga la cara medial y que entonces, en caso de tener un déficit motor, vamos a tener un déficit motor o sensitivo en la parte del cuerpo que está representado en la cara medial, que es la parte del cuerpo del miembro inferior, ¿sí? De la cintura para abajo. Eso es algo muy importante. Bueno, entonces, volviendo a estos dibujitos, acá está representado con amarillo todo el territorio de la cerebral anterior. ¿Ven? Que es la cara medial de los hemisferios. ¿Sí? Corresponde a todo lo que encontramos ahí. Bien, seguimos. Acá tenemos un infarto cerebral anterior. Fíjense qué clarito se ve y fíjense cómo el polo posterior está preservado, porque este corresponde a otra arteria que veremos en un ratito. Bueno, acá lo que tienen es un sangrado en el territorio de la cerebral anterior, ¿sí? Debido a este aneurisma que vemos acá. Acá tienen la carótida, acá tienen la cerebral media, la cerebral anterior. ¿Cómo sé yo que se originó ahí sin ver la geografía? Bueno, porque sé que va por esta cisterna, la cerebral anterior. Entonces la mayoría del sangrado la tiene acá. Después tiene volcado ventricular y sangrado subaracnoideo, pero probablemente el sangrado se originó ahí. De hecho, de ahí salió. Eso es bastante común. En general los aneurismas están en las bifurcaciones y la cerebral anterior, como tiene la comunicante y demás, es un lugar frecuente de aneurismas. Bueno, la otra rama terminal, la cerebral media, también tiene sus segmentos M1 a M4. M1 es hasta que se divide desde que nace, que va a estar bien en la cisterna, y también de ramas perforantes que se llaman lentículo estriadas mediales, intermedias y laterales, que van a irrigar los ganglios de la base y la cápsula interna. Las lentrículo estriadas provenientes de la cerebral anterior solamente van a irrigar la cabeza del caudado, que es lo que tienen cerca. Ustedes piensen en las arterias, la estructura que tengan en proximidad y eso va a ser lo que va a irrigar. Bueno, la parte M2 es la parte que está por la ínsula, por supuesto va a dar ramas insulares. La M3, cuando está por salir, se llama rama opercular, y ahí puede dividirse en dos o dividirse en tres. Y por último, las ramas M4, o la parte cortical, si se bifurca va a dar una rama superior o una inferior, ¿sí? Puede dar rama, entonces va a irrigar toda la parte lateral de la corteza. De vuelta, si se pusieran la mano en la cabeza, del lado de afuera, eso es el territorio de la cerebral media. Entonces da ramas temporales anteriores y posteriores, órbitos frontales laterales, frontal ascendente, que da varias ramitas, se llama candelabro eso, precentral, central, postcentral, parietal posterior y angular, que es la última rama de la cerebral media. Veamos entonces, esto que estamos viendo acá son solamente las ramas corticales, o sea, el segmento M4 ya salió de la ínsula y entonces fíjense, ven que tiene ramas órbitos frontales, ramas prerolándicas, rolándicas, ¿sí? Parietal anterior, parietal posterior, temporales, anteriores y posteriores, ¿sí? Y por último la arteria angular. Esta arteria es importante porque, bueno, como su nombre lo indica, termina en el giro angular y cuando hay una cardioembolia, o sea, un trombo que se desprende de algún lado, en general de la aurícula izquierda o de la carótida, y viaja por acá, donde va a ir a parar va a ser en la última ramita, que es la arteria angular. El giro angular, justamente cuando tiene algún infarto o cuando está afectado por algo, lo que produce es un tipo particular de alteración del lenguaje, que es una afasia nominal. La persona no le puede poner nombre a las cosas, comprende, repite, habla, pero cuando le preguntas los nombres de los objetos no los entiende. Si esto aparece de forma brusca, hay que pensar en una cardioembolia en la arteria angular. Bueno, acá hay distintas variantes de bifurcación o trifurcación. Ven que las ramas no tienen mucho sentido saberse en realidad los nombres de cada una de las ramitas, sí el territorio. Porque justamente por la variación que tienen, ¿no? Puede tener muchas ramas con distintos nombres. Bueno, si tuvieran las ramas como dicen los libros, este sería aproximadamente el territorio de cada una de las ramas, ¿sí? Fíjense, entonces es toda la cara lateral, cada una tiene su territorio específico.
¿sí? Y sí recuerden que en la parte interna están las lentículas estriadas. Estas lentículas estriadas de la cerebral media son importantes porque van a irrigar el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna. Entonces van a tener posiblemente un síndrome lacunar, que es una hemiparesia facio-brachiocrural. Va a ser en este caso proporcionada, o sea, va a ser igual la debilidad en el brazo, la pierna y la cara, porque en la cápsula interna está todo muy juntito. En cambio, si tuvieran oclusión de la rama cortical acá o de alguna de las ramas, el déficit motor y sensitivo va a ser desproporcionado. Si, por ejemplo, se tapara la parte superior, ¿qué tenemos acá en la parte superior? Déficit motor por la parte precentral, déficit sensitivo la parte postcentral. Si es del hemisferio dominante, pueden llegar a tener afasia, ¿sí? Por el compromiso de la área de Broca. Si agarra la rama inferior, a lo mejor no van a tener tanto déficit motor ni sensitivo, pero sí van a tener hemianopsia por el compromiso de las radiaciones ópticas. Pueden tener de todo el tronco y tener todo esto junto, ¿sí? Bueno. Acá hay algunas disecciones divinas de Roton mostrando la cerebral media, como la cantidad de ramas que da. Este es el segmento insular, fíjense, ahí está. Bueno, fíjense qué pesadilla para los cirujanos cuando tienen que entrar por ahí a operar alguna cosa. Y acá tienen algunos ejemplos de angiografías. Entonces, acá tienen la carótida, ¿sí? Con la cerebral anterior, la cerebral media. También tenemos el tronco basilar con la cerebral posterior. Vemos todo y la comunicante posterior ahí. Acá lo vemos de frente, carótida, cerebral media, cerebral anterior. Bueno, y acá fíjense cómo se ve toda la distribución de las arterias más finitas de la cerebral media y de la cerebral anterior en esta parte. Fíjense que acá queda un espacio entre ambas donde hay comunicación, pero es muy chiquitita. Ya veremos luego cómo se llama eso. Bueno, entonces, en estos dibujitos, lo que está marcado de rojo sería el territorio de la cerebral media. ¿Sí? Tiene un territorio superficial y un territorio profundo que está dado acá por la cápsula interna, como decíamos. Acá ven entonces toda la cerebral media. Bueno, así se ve un infarto de cerebral media. Fíjense, comprometió la rama profunda, ¿sí? Y también la rama superficial. Agarró, ven, núcleos de la base, cápsula interna, y también agarró gran parte de la corteza. No agarra todo el territorio porque acá probablemente la cerebral posterior y la cerebral anterior estén ayudando un poquito a que el infarto no sea tan grande. Acá también compromete solamente una rama y es una rama cortical. Fíjense cómo la cápsula interna está preservada, ¿sí? Agarró parte del frontal y parte del temporal, ¿sí? Bueno, acá ven otro, uno de lentículo estriadas, ¿sí? Un infarto profundo, una secuencia flare. Bueno, pasemos entonces a la parte posterior. Tenemos que empezar por las arterias vertebrales, que nacen también, habíamos visto, desde el callado aórtico y van a subir por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Mientras están subiendo hacia el cráneo van a dar varias ramas extracraneanas, ramas espinales para formar la irrigación de la médula, después veremos, ramas para todos los músculos, ramas meningias, y después va a dar ramas, acá está, ya se metió dentro del cráneo, van a dar ramas intracraneanas. La más importante es la cerebelosa posteroinferior, o pica, que tiene distintos segmentos. En realidad los segmentos se denominan según cómo van bordeando el bulbo y se van yendo hacia el cerebelo, ¿sí? Bulbar anterior, lateral, amígdalo bulbar, telo velo amigdalar y ramas hemisféricas. Ahí vemos. Las dos vertebrales, recuerden que se unen cuando termina el bulbo y forman la cerebral posterior, que también tiene sus distintos segmentos. Un segmento P1, que es el más profundo, el primero, o precomunicante, o sea, antes de la comunicante posterior, que va a dar ramas que se llaman tálamo perforantes posteriores, una coroidea posteromedial que se va a unir con la coroidea anterior
de la carótida para formar el plexo coroideo a lo largo del techo del tercer ventrículo. Y bueno, va a irrigar a los tubérculos cuadrigéminos, a la pineal y a parte del tálamo. El segmento P2 o ambiens es el segmento que rodea el mesencéfalo y está justo por encima del cuarto par. En relación también con el tercero. Bueno, da una otra rama coroidea posterolateral sobre el pulvinar y va a irrigar parte posterior del tálamo. También da ramas tálamo geniculadas que van a irrigar los cuerpos geniculados, el brazo conjuntival superior y los pedúnculos cerebrales. Y por último, la rama P3 o cuadrigémina, por la cisterna cuadrigeminal, que va a irrigar el polo posterior del cerebro. ¿Sí? Recuerdan de vuelta, agarramos con la mano, nos ponemos la mano en la nuca y ese es el territorio de la cerebral posterior. Entonces da ramas temporales inferiores, parieta occipital, calcarina, y pericallosas posterior o ramas esplénidas. Vamos a ver, entonces, acá tenemos el tronco basilar, la cerebral posterior, ahí está la comunicante, ¿sí? Entonces fíjense el territorio que da, ¿sí? La rama para el esplenio, la rama para todo el polo posterior, la corteza calcarina, además para la parte posterior del temporal y para el tálamo. Las ramas perforantes que van a irrigar la parte posterior del tálamo y las dos coroideas que van a ir a formar el plexo coroideo en el techo del tercer ventrículo. Acá podemos verlo en una angiografía digital, tronco basilar, cerebral posterior. Esto que vemos acá, marcado con la flecha que dice 5, serían las cerebelosas superiores. Y esto, enrulado acá, ven que acá están las vertebrales, esto es la pica. La 1, por supuesto, ya la reconocemos, es la carótida interna. Bueno, acá tenemos un dibujito de las cerebrales posteriores, formando el polígono de Willis con la comunicante posterior. Y en este es lo que está pintado de azul, oscurito, es el territorio de la cerebral posterior. ¿Sí? Fíjense que también incluye el tálamo, también incluye el mesencéfalo, el diencéfalo, ¿sí? Algunas otras partes. Bueno, así se ve un infarto de cerebral posterior. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Será un infarto de P1 o de P3, por ejemplo? Bueno, ¿por qué no es de P1? Porque el tálamo está preservado, ¿sí? Si fuera un infarto del inicio de la cerebral posterior, tendría que tener el tálamo afectado y solamente compromete la rama cortical. Esta persona, como tiene la corteza calcarina afectada, seguramente tenga una hemianopsia. Acá llega, ¿se acuerdan? El área visual primaria de la vista. Entonces, va a tener una hemianopsia homónima derecha, ¿sí? Porque el infarto este es izquierdo. Bueno, acá está, entonces, ¿sí? Irrigando la corteza calcarina. Bueno, el tálamo tiene una irrigación bastante particular. Si bien depende en gran parte de la cerebral posterior, hay una sola parte de la coroidea anterior, tiene 4 pedículos. Un pedículo anterior, que es la arteria polar, que se llama tuberotalámica también, o anterior interna óptica de Duret o premamilar de Foix, es de la comunicante posterior y es para la región anterior. Unas arterias que se llaman tálamo-subtalámicas, que serían estas de acá, ¿sí? Tienen una peculiaridad que es que nacen como un tronco único y se bifurcan. Entonces, de una sola arteria depende la irrigación de esta parte para la región medial del tálamo. También se llaman paramedianas talámicas de Percherón, interpeduncular profunda, posterior interna óptica o pedículo tálamo perforante. ¿Sí? Entonces irriga acá. Acá tienen los núcleos del tálamo como para que piensen qué puede ser lo que afecta. Las tálamos geniculadas son ramas de P2, son múltiples, son para el sector ventrolateral. Y por último, las coroideas posteriores, ¿sí? Entonces tálamos geniculadas y coroideas posteriores para la región dorsal. Lo interesante es que de cada uno de estos pedículos podemos tener distintos síndromes clínicos por los núcleos que afectan. Recuerdan que el tálamo es estación de relevo de un montón de cosas y tiene
50 núcleos más o menos, o 50 grupos nucleares que tienen distintas funciones bien definidas. Entonces, por ejemplo, si acá tienen la rama polar, el territorio de la rama polar, de las tálamos geniculadas, de las tálamo perforantes, esas las que se bifurcaba, las de Percherón, y dorsal. Por ejemplo, acá sería de las arterias de Percherón, ¿sí? Un infartito bilateral. Acá tienen un infarto de la arteria polar. Acá la arteria de Percherón una sola. ¿Qué será? Tálamo geniculada, muy bien. Y esta de la coroidea posterior. Fíjense que infartitos tan chiquitos, pero sin embargo cada uno da un síndrome característico. La arteria polar, como afecta a los núcleos anteriores del tálamo, va a dar trastornos neuropsicológicos, déficit de memoria y abulia, porque se conecta con el lóbulo frontal, que es el de la iniciativa. Las tálamos subtalámicas, las de Percherón, traen deterioro del sensorio porque estos núcleos forman parte del sistema activador reticular ascendente, pero también trastornos de la mirada vertical y también trastornos neuropsicológicos. Las tálamos geniculadas, las que eran para el sector ventrolateral, tenemos tres opciones. Depende si afectan también la cápsula interna un poquito o no. Un síndrome sensitivo puro que tiene como característica que afecta el hemicuerpo, pero bien a la línea media. Vieron que otras hemipuestesias, como por ejemplo un infarto de la Silviana, afectan el brazo, la pierna, quizás la cara, pero no tienen una delimitación muy clara en la línea media. Si ustedes ven bien que el paciente tiene el cuerpo partido a la mitad por la hemipuestesia, puede llegar a ser un problema talámico. Opción B, que esté simulando, porque es bastante raro. Bueno, puede ser sensorio-motor, si afecta un poquito la cápsula interna, o puede tener algún trastorno del movimiento o una distonía, se llama síndrome talámico de Dejerin-Roussy, porque recuerdan que por acá venían conexiones con el globo pálido y demás. Bueno, y la coroidea posterior, que afecta la parte posterior del tálamo, o sea, va a estar el cuerpo geniculado externo ahí, puede tener trastornos visuales de cualquier tipo, también puede tener movimientos anormales y trastornos neuropsicológicos.